Acto fallido. ¿Es un error? Freud y Lacan lo explican. Bienvenidos de nuevo a Causa Freudiana. Seguro que te ha pasado alguna vez. Dices una palabra por otra, confundes el nombre de alguien importante o sueltas una frase que no querías decir. La mayoría lo toma como un error sin importancia, algo que hay que olvidar rápidamente. Pero Freud pensaba otra cosa. Para él, los lapsus o actos fallidos eran huellas del inconsciente. Y más tarde, Lacan le dio una vuelta todavía más sorprendente. En este video vamos a explorar juntos qué significa un lapsus y por qué no es en absoluto un simple accidente del lenguaje. El caso Signorelli es uno de los ejemplos más conocidos de olvido de un nombre propio, que Freud utiliza en su obra Psicopatología de la vida cotidiana, en la que examina los actos fallidos y los olvidos como manifestaciones del inconsciente. En este caso, Freud describe cómo, durante una conversación, fue incapaz de recordar el nombre del pintor Signorelli, a pesar de que conocía bien a este artista. Freud sostiene que el olvido del nombre Signorelli no fue accidental, sino un acto fallido, resultado de un mecanismo de represión. A través del análisis, Freud concluyó que el olvido estaba relacionado con pensamientos reprimidos acerca de la muerte, específicamente sobre la muerte y la impotencia. Freud recordaba claramente otros nombres como Botticelli y Boltraffio, que surgieron en lugar del nombre de Signorelli, y a partir de estos nombres y las asociaciones libres, pudo encontrar conexiones entre el nombre olvidado y los pensamientos reprimidos que estaban relacionados con la muerte. Freud utiliza este caso para ilustrar cómo los lapsus y olvidos son más que simples errores casuales. Son manifestaciones del inconsciente. El olvido del nombre de Signorelli estaba relacionado con pensamientos que Freud no quería enfrentar conscientemente. Según él, el proceso de represión llevó a que la memoria del nombre desapareciera temporalmente. Los nombres sustitutos que recordaba, Botticelli y Boltraffio, mantenían conexiones fonéticas o simbólicas con lo que Freud estaba tratando de evitar. En este caso, la muerte y la impotencia. En su análisis, Freud elaboró un esquema en el que mostró cómo una serie de asociaciones inconscientes conectaron el olvido del nombre con un contenido reprimido. Freud identificó 3 aspectos clave. 1. Lo que fue olvidado, es decir, el nombre Signorelli. 2. Lo que surgió en su lugar, o sea, nombres como Botticelli y Boltraffio. 3. El contenido inconsciente subyacente, es decir, temores relacionados con la muerte, en particular por su contacto reciente con la muerte de pacientes. Freud concluyó que la sustitución de los nombres revelaba un proceso psíquico en el que el inconsciente del individuo reacciona ante ideas que son conflictivas o emocionalmente cargadas, produciendo olvidos o distorsiones en el lenguaje. En otras palabras, lo que parece un simple fallo de memoria está en realidad vinculado a deseos, recuerdos o conflictos ocultos. El lapsus se convierte así en una ventana hacia lo reprimido. Por eso Freud decía, en los errores también se manifiesta el inconsciente. El inconsciente se cuela en nuestra vida cotidiana disfrazado de error. Décadas después, Jacques Lacan retoma esta idea freudiana, pero le da un giro decisivo. Para Lacan, el inconsciente no es un almacén de recuerdos reprimidos que esperan salir a la luz. Más bien, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Para Lacan, el acto fallido no es simplemente un error o una equivocación, sino una manifestación del inconsciente que tiene un significado y una estructura específicos. ¿Qué significa esto? Que el lapsus no revela directamente un contenido oculto, sino que se produce en el nivel del significante, en la forma misma en la que hablamos. Al igual que Freud, Lacan considera el acto fallido, junto con los sueños, los síntomas y los chistes, como una de las formaciones privilegiadas del inconsciente. No es un accidente fortuito, sino un mensaje cifrado que surge de la estructura del sujeto. Lacan enfatiza la primacía del lenguaje
en la constitución del inconsciente. Para él, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Por lo tanto, el acto fallido es visto como un lapsus del lenguaje, lapsus lingüe, lapsus calami, o de la acción, donde el sujeto dice o hace algo diferente a lo que conscientemente pretendía. Este error revela una verdad latente. El acto fallido siempre remite a algo que el sujeto no quería decir o hacer conscientemente, pero que sin embargo se filtra a través de la superficie del discurso o la acción. Es una señal de un deseo, una intención o una verdad reprimida que pugna por manifestarse. Lacan diría que en el acto fallido, el sujeto se sorprende a sí mismo. Es decir, el inconsciente habla a través de él. Para Lacan, no existe la casualidad en el ámbito psíquico. Cada acto fallido, por más insignificante que parezca, tiene una causa y un sentido. Su análisis permite desentrañar las redes de significación que operan en el inconsciente del sujeto. El analista lacaniano presta especial atención al acto fallido, no solo como un contenido, sino como una interrupción en el discurso del analizante. La interpretación no busca tanto un significado fijo, sino abrir la cadena significante, permitiendo al sujeto resignificar lo dicho y acceder a su propia verdad inconsciente. Es un momento privilegiado para la intervención analítica. Pongamos un ejemplo. Alguien dice, quiero decirte, y sin querer suelta, quiero decirte, te quiero. Aquí el inconsciente se manifiesta en el juego de las palabras, en cómo un significante se desliza hacia otro. Mientras que Freud veía en el lapsus una vía de acceso a los pensamientos reprimidos, Lacan nos invita a escuchar cómo el lenguaje mismo nos traiciona, cómo los significantes se organizan y se imponen más allá de nuestra voluntad. El lapsus es entonces la prueba de que el inconsciente habla, no como un contenido oculto, sino como una estructura que nos habita. En resumen, el lapsus no es un error cualquiera. Es una formación del inconsciente. Para Freud, nos muestra el retorno de lo reprimido. Para Lacan, nos enseña que el inconsciente funciona como un lenguaje y que habla a través de nosotros en los momentos menos esperados. Así que la próxima vez que te equivoques al hablar, quizá no sea tan inocente como parece. Tal vez tu inconsciente está aprovechando ese instante para decir algo que tú no te atreves a reconocer. Si te interesa seguir descubriendo cómo el psicoanálisis ilumina nuestra vida cotidiana, te invito a suscribirte al canal y acompañarme en este recorrido por Freud, Lacan y las emociones que nos habitan. Si tienes dudas, deja un comentario y te responderemos a la brevedad.